en memoria de las personas que han sido asesinadas por discriminación a causa de su preferencia sexual, miembros de colectivos de gays, bisexuales y transexuales LGTB marcharon en silencio de la explanada del Instituto Cultural Cabañas hacia Plaza de Armas. Estimaciones de estos colectivos señalan que de 1994 a 2013, 900 personas fueron asesinadas por homofobia en México. En esta marcha se nombraron a estas personas víctimas del odio y la intolerancia. Paulina Flores, del colectivo lésbico Tapatío, recordó el objetivo de esta movilización en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Que aún hay chicos que los corren de su trabajo cuando se enteran que son homosexuales o cuando se enteran que tienen VIH, como sucedió hace poco, y como sucedió con una compañera de nosotros, una compañera de lesbiana, la corrieron del hospital, que ya se sonó muy sonado, porque descubrieron que era lesbiana, ¿no? Entonces creo que en el siglo XXI en México y en Jalisco no puede estar pasando esto. Es como del siglo XIX o peor, ¿no? Entonces todavía no hemos evolucionado mucho en ese sentido. Para el sacerdote anglicano Manuel Sonora, es importante solidarizarse con la comunidad LGTB. Apoyar en contra de la violencia contra la gente de diferente género, ¿no? Esa es una cosa muy importante, decir basta a la violencia, a los ataques de toda índole. Solo hay dos grupos religiosos que apoyan esto, la Iglesia de la Comunidad Metropolitana y la Iglesia Anglicana, pero todas las demás iglesias están cerradas a dialogar o a aceptar que la gente gay, transgénero, etcétera, pues son hijos de Dios como todos los demás y tienen los mismos derechos y tienen derecho a recibir los sacramentos y a recibir una bendición cuando ellos piensen unir sus vidas. El religioso dijo que la Iglesia Católica ha flexibilizado su postura, pero no como debería. A partir de las declaraciones del Papa Francisco se ha suavizado un poco, en algunos sectores, algunos no. Pero en algunos sectores se ha suavizado, hay intento de diálogo, hay intento hay muchos sacerdotes, yo conozco muchos sacerdotes católicos romanos, amigos míos, que no tienen esa misma posición, son tolerantes, reciben a la gente de la comunidad, le imparten los sacramentos, etcétera, ¿no? No es una posición general. Las iglesias cristianas, protestantes, evangélicas, eso sí, están cerradas completamente al asunto. Para ellos es un pecado, una abominación. Estos colectivos no tienen cifras exactas sobre el número de crímenes por homofobia en Jalisco, aunque consideran que es el 10% de los que ocurren a nivel nacional. Habla Paulina Flores, del colectivo lésbico Tapatío. No está tipificado en Jalisco el crimen por odio, por crimen de odio, pues no tenemos ninguna cifra. Realmente solo vemos en prensa y algunas asociaciones sí hacen la investigación pertinente y de ahí nos damos cuenta cuántas cifras son. Por eso decimos que es como el 10%, estos 900. Bueno, pues ahí está información sobre lo que ocurrió el sábado anterior. Lupita, me gustaría retomar un poco lo que decía Rodrigo en esta parte de educar, ¿no? De educar para ser tolerantes, de educar para entender que hay personas que tienen derecho y que pueden elegir lo que quieran, ¿no? Y sobre todo la falta de políticas públicas desde el gobierno para poder atender a todas las personas. Sí, así es. Mira, bueno, entender que vivimos en una sociedad machista, misógina y heteropatriarcal, heteronormativa, es decir, se ha construido bajo esta norma de una mirada de incluso de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Por eso es que se parte de la heterosexualidad como obligatoria y el resto, todo lo demás, queda fuera de norma y por tanto termina siendo antinatural o fuera de lugar, ¿no? Entonces hay que desestructurar y hay que desmontar todo eso que se ha construido culturalmente, efectivamente, porque la construcción del género es una construcción cultural, es aprendida, ¿sí? Entonces hay que reaprender nuevos conceptos, nuevas ideas y sobre todo en una sociedad como esta, bueno, pues hay que desmontarla por completo, ¿no? Porque efectivamente hay todo un sistema, esto es sistémico, ¿no? O sea, hay todo un sistema social, político, económico, jurídico que promueve, permite, genera estas formas de discriminación en contra de las diferentes diversidades, ¿no? Porque todos vivimos en la diversidad de manera distinta, ¿no? Y también nos cruzan diferentes discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer urbana en Guadalajara
que ser una mujer lesbiana en la ciudad y ser en el campo o ser indígena, etcétera. Aún con esta condición de una preferencia sexual distinta a la heterosexual, se cruzan diferentes discriminaciones si se vive en el campo, en la ciudad, en el monte, en la sierra, si se es indígena, si no se es indígena, etcétera. Entonces, y en relación a la política pública, bueno, precisamente tiene que atender a eso, a la diversidad que somos, ¿no? Hasta ahorita no hay una política pública clara que atienda y que sobre todo prevenga las distintas discriminaciones y exclusiones, ¿no? Como política pública de Estado. Me llama mucho la atención las declaraciones del sacerdote porque eran más como en términos de concesión, ¿no? En términos de ser buenitos y aquí de tolerancia, ¿no? Ese término me parece abominable cuando se utiliza así de manera hasta perversa, ¿no? Cuando decimos, bueno, yo soy tolerante, yo le voy a dar yo sí los voy a aguantar y los voy a... No se trata de eso, se trata de desmontar los privilegios. En la medida que yo como heterosexual he vivido privilegios que para mí son derechos y para ella no lo son, eso es una... Claro, desde ahí hay una diferencia. Desde ahí hay una diferencia, claro, ¿no? Entonces hay una discriminación y hay una exclusión ahí. Paulina. Claro, siguiendo con eso de los privilegios, quiero ser muy enfática en que parece ser que estos derechos que tienen todos por sentado por ser ciudadanos y ciudadanos, muchas veces son negados para la comunidad LGBT, que ya se dieran por sentados, porque nosotros sí tenemos que luchar, porque nosotros sí tenemos que salir a las calles, porque nosotros sí tenemos que exigir, siendo que otros derechos ya son sentados para toda la comunidad en general. Entonces, cuando eso se convierte en privilegio, ahí hay un chip malévolo que tenemos que ir dándole la vuelta, ¿no? Porque también muchas veces, siempre voy a hablar a partir de las mujeres lesbianas, ni modo, parece ser que la preferencia o orientación sexual lésbica atenta contra ese machismo y ese heteropatriarcado que hablaba Lupita, ¿no? Parece ser que hay algo que no cuadra, se desfeminiza a las mujeres lesbianas y parece ser que ustedes no juegan en el rol de la familia heterosexual patriarcal. Entonces, no jugamos, entonces no hay políticas públicas, no se tipifican crímenes de odio, no hay salud sexual para mujeres lesbianas, bisexuales, trans, entonces de ahí se viene toda la cadenita, ¿no? Rodrigo, sobre esto mismo. Sí, me gustaría también comentar que parte de la homofobia a la que se estuvo haciendo referencia con los casos del reportaje y que hemos estado comentando aquí, que parte del trabajo de las mujeres o hombres de las zonas urbanas o rurales, según la última encuesta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la ENADIS 2010, sigue dando cifras alarmantes en donde señala que alrededor del 52% de las personas no heterosexuales sigue siendo víctima de discriminación, y más aún aquellas personas que tienen una situación económica o una condición económica baja. Además de eso, la discriminación no solamente se está viviendo en los espacios laborales, sino también al interior de la familia. Tristemente, los núcleos familiares son los primeros grupos que están discriminando a la población lésbico, gay, bisexual, transgénero. Personalmente me tocó atender un joven de 18 años que prácticamente pierde un pie al enterarse su papá de que era gay, y no obstante con golpearlo su papá, se suma también el hermano y se suma también la mamá. Hay otro chavo que prácticamente perdió un brazo también cuando confiesa a su familia, él pensando que lo iban a apoyar, resultó todo lo contrario, y son chicos que estuvieron en riesgo de perder la vida. Es decir, sí hace falta políticas públicas también desde la cuestión laboral, pero es importante insistir, ya lo decías tú, con el tema de la reeducación en los hogares, en las escuelas a temprana edad, porque va a ser la forma en la que vamos a empezar a disminuir esta discriminación. Ya en un espacio laboral, que por supuesto también hay que eliminarla, tendrían ellos los elementos o las herramientas o para denunciar o para decirle a un compañero de trabajo en lugar de salir y a veces no saber a quién decirle, ¿no? Tenemos instancias nacionales en el caso de la cuestión para discriminación laboral, pero nos hacen falta herramientas locales, instituciones locales. Hace falta que se apruebe la ley local para prevenir la discriminación, que cree este Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación, que esté dotado de recursos, de estructura, para que se pueda presionar desde ahí la generación de políticas públicas a las que estamos haciendo referencia. Muy bien, Rodrigo. Vamos a hacer nuestra última pausa y regresamos con más en Ángulos. No le cambien.